¿Sabes cuál es el perfil del diseñador de pruebas del software? Aquí te explico cómo. El perfil del diseñador de pruebas del software debe de conocer el ciclo de vida de un proyecto de software. Debe entender exactamente las fases que se compone un ciclo de vida, las 7 fases de análisis, planeación, diseño, ambientación, ejecución, UAT, evaluación y cierre. La organización del área y equipos de prueba en el que está interactuando. Debe entender con quién se va a apoyar para emplear sus diseños, para mejorarlos y para investigar sobre el proceso de negocio que está trabajando. Debe entender el plan de prueba para determinar cuáles son las técnicas recomendadas por el líder de pruebas y las que debe de aplicar en sus diseños. También debe usar técnicas de diseño de pruebas formales y aplicarlas adecuadamente en cada uno de los contextos de los diseños que está ejecutando o que está diseñando y que está preparando. Debe manejar adecuadamente y con experiencia las técnicas de diseño de casos de prueba formales para derivar los casos de prueba y aplicarlas con base al contexto de sus diseños. También debe saber manejar herramientas de gestión de testware para validar la reusabilidad de casos de prueba, dónde extraerlos, dónde volverlos a almacenar y mantener esa trazabilidad desde un caso de prueba hasta un proceso de negocio. Debe interpretar requerimientos y hacerlos claros y también determinar esos requerimientos escondidos para poder aplicarlos y bajarlos a un diseño de casos de prueba. Debe ser capaz también de diseñar los datos requeridos para la prueba, ya sean datos estáticos o dinámicos. Obviamente debe diseñar casos de prueba, entender la fórmula para derivar casos de prueba y aplicarla adecuadamente, y esto también lo veremos durante este entrenamiento. También aplicar el diseño de matrices de prueba, que es lo más común que las empresas diseñan casos de prueba basados en una matriz de Excel o de una matriz de hojas de cálculo y luego enviarlas como un entregable. También vamos a ver sobre los matrices de casos de prueba. Y también este perfil debe diseñar mapas mentales. Debe ser capaz de diseñar esos mapas mentales para metodologías ágiles o hacer un diseño mucho más delgado y poder acelerar los diseños y la cobertura de las pruebas. El diseñador de pruebas debe generar script de pruebas manuales, ya sea procedimientos de casos de prueba manuales, que es el paso a paso para diseñar casos de prueba y que los pueda traducir adecuadamente en un diseño de casos de prueba. Y obviamente es la parte medular porque el ejecutor de pruebas recibe este documento o este entregable y él lo debe de aplicar en la ejecución sin necesidad de consultar al diseñador de pruebas cómo funciona o si le queda alguna duda. Entonces el paso a paso en este script de pruebas manuales debe ser muy detallado. El testware es tu bóveda de casos de prueba, es donde tienes toda la trazabilidad de diseño de casos de prueba hasta un escenario, a un requerimiento, a un módulo, a una funcionalidad y que tú puedas generar reusabilidad de la mejor forma. Entender el negocio que vas a diseñar. Si no sabes del negocio, realmente vas a disparar a la nada, no vas a tener un buen diseño y por consiguiente vas a tener una mala cobertura de pruebas. Entonces, el diseñador de casos de prueba o el que deriva casos de prueba, este ingeniero debe tener un buen conocimiento del negocio que va a diseñar. Entonces, antes de empezar un diseño, tienes que pedir que te lo expliquen. Y reusabilidad, que es parte y consecuencia de tener un buen testware, de tener un buen entendimiento del negocio, una buena técnica aplicada en la derivación de casos de prueba y aplicada a la fórmula en un buen script o procedimiento de pruebas manuales. Y leer casos de uso. También debemos ser capaces de interpretar los casos de uso, entender la estructura, el formato de los casos de uso, cómo tienen sus rutas y para poder derivarlas a casos de prueba o traducirlas a casos de prueba. Entonces también debemos de entender cómo el analista baja la información de un requerimiento a un caso de uso o un escenario. También debemos ser capaces como diseñadores de prueba entender lo que es una inspección de prueba o un peer review o una revisión entre par para que podamos tener evaluaciones intermedias de nuestros productos o de nuestros diseños. También la experiencia como ejecutor de pruebas. Obviamente antes de ser un diseñador de pruebas o un ingeniero de pruebas debimos de haber pasado una experiencia o vivido una experiencia como ejecutor de pruebas de cómo recibimos ese entregable o insumo para ejecutar la prueba y empezar a conducir la prueba con base a este insumo. Y además
entender cómo el ejecutor vive su día a día con un buen diseño como insumo o con un mal diseño, y con base a esto tener la sensibilidad para poder detectar dónde aplicar más esfuerzo para que el ejecutor tenga un buen entregable y un buen resultado durante la ejecución de la prueba. Estos son ejemplos de lo que pide la industria hoy en día, de lo que se vive hoy en día cuando tú buscas trabajo como diseñador de prueba. Pues obviamente estos ejemplos los tomé de internet, los tomé de la red y te los voy a describir. Dice, solicitamos un ingeniero de diseño de pruebas con la experiencia de haber diseñado planes de prueba y casos de prueba. Nosotros vamos a explicarte sobre el diseño de planes de prueba y casos de prueba. Haber ejecutado matrices de pruebas. Esto es lo que dice. Haber vivido la ejecución del diseño que tú aplicaste o que tú derivaste. Y obviamente lo que acabo de hablar, que necesitamos al menos haber vivido esa experiencia como ejecutor de casos de prueba. Dice, reportar y dar seguimiento de defectos de una aplicación con evidencias, que esto es parte de las responsabilidades del ejecutor de pruebas. Y si ya lo viviste, ya lo sabes hacer. Haber participado como tester de requerimientos funcionales dentro de una célula de trabajo, reportando un líder técnico, líder de proyecto, líder de prueba, reportando sus resultados de prueba. Que es lo que hablaba también, que también parte de sus responsabilidades es ver en qué células se está moviendo, quién es su jefe, quién es su subordinado y a quién le tiene que reportar los entregables, los insumos, para que pueda apoyarse también en dar un buen resultado. Y además, sobre todo, quién es el usuario que le va a ayudar a dar una buena cobertura y quién es el analista que le va a ayudar a hacer una inspección o una revisión de sus casos de prueba, entre otras cosas. Haber probado aplicaciones web, haber probado aplicaciones de precios, haber automatizado casos de prueba con alguna herramienta como JMeter, UFT, QTP. Bueno, esto sí realmente está fuera de lo que es el perfil, pero también es un valor agregado aprender a automatizar, y esto lo vamos a ver en otros entrenamientos, la parte de automatización, así que no te preocupes. Certificación de fundamentos de testing o afino deseable, que pues parte de lo que estás haciendo hoy en día, tratar de tener un entrenamiento especializado para diseño de casos de prueba, y haber desarrollado en algún lenguaje de programación deseable, que esto es parte también de los entrenamientos que nosotros tenemos de cómo orientarte a tener conocimiento sobre algún lenguaje de programación, que yo te recomiendo que Java o Python sea una de tus preferidas, porque hoy en día son las más demandadas en el 2020. Haber utilizado Microsoft, Jira, Quality Center o una herramienta afín para la administración de pruebas, y esto es muy deseable. Y esto es lo que hablaba también, que conocer herramientas de gestión de prueba para que puedas entender cómo documentar los casos de prueba, cómo almacenarlos, cómo generar una reusabilidad, un testware dentro de esas herramientas, y que generes una reusabilidad importante, y que esa es parte del retorno de inversión de un área de testing. Otro ejemplo dice ingeniería o licenciatura en sistemas. Bueno, muy importante que tengas obviamente un estudio universitario de computación o carrera fin, de 2 a 3 años de experiencia en testing. Hablamos de que cuando llegas a ser un diseñador de pruebas, es después de 2 años que ejecutaste casos de prueba o tuviste ese rol de ejecutor de casos de prueba, brincas o tienes ya la posibilidad con la experiencia de buscar ser un diseñador de pruebas. Por eso que habla de 2 a 3 años de experiencia en testing, con habilidades técnicas de análisis de pruebas, porque tienes que buscar sobre los casos de uso para derivar casos de prueba, analizarlos, desmenuzarlos y aplicarlos en diseños de casos de prueba, que es lo que te piden aquí también. Y además documentar las pruebas, que es documentar los diseños en matrices, en las herramientas de testing. Hacer pruebas de estrés, bueno, esto también está fuera del perfil, porque va asociado también aquí a la automatización, pero que también en nuestros entrenamientos vamos a hablar de pruebas de estrés o rendimiento. Y habilidades suaves y competencias, que esto es muy importante, las habilidades suaves, porque van acompañando la habilidad técnica. Tener tolerancia a la frustración, que ser proactivo, tener disponibilidad de tiempo y trabajo en equipo, que generalmente las empresas hoy en día buscan que tengas más actitud, más ganas de aprender y más ganas de hacer las cosas, y la parte técnica se va aprendiendo, entonces se va adoptando. Entonces es importante que primero muestres esas habilidades suaves y esas competencias suaves para que puedas tener esa oportunidad y que te ven con todas las ganas. El perfil y el temario. Mira, vamos a hablar de ciclo de vida de un proyecto de prueba de software, de la organización del área de equipos de prueba, cómo entender el plan de prueba, las técnicas de diseño formales, herramientas de gestión de testware, interpretar requerimientos que sean claros y los escondidos, diseño de datos, diseño de casos de prueba, diseño de matrices de prueba, diseño de mapas mentales, script de pruebas manuales, el testware, entender el negocio de diseñar, reusabilidad, leer casos de uso, inspecciones y revisiones entre pares o peer reviews, experiencia como ejecutor de pruebas, entre muchos temas más que ahorita vamos a describirlos poco a poco. Y estos temas o estas cosas que pide la organización, que piden las empresas, la industria del software hoy en día, los traducimos a través de un
International Board, que revisamos la información, revisamos lo que realmente se está pidiendo hoy en día y lo traducimos a un temario. Y ese temario es el que te muestro para generar una certificación de diseño de prueba de software. En este temario, el tema número 1 es una inducción al diseño de casos de prueba, que aprendas los fundamentos necesarios del diseño de pruebas, que te expliquemos cómo funciona el perfil del diseñador de pruebas del software. Vamos a hablar del testware como punto número 2, que es cómo se digiere, cómo se trabaja, cómo se implementa. Vamos a hablar de los insumos para el diseño, lo que son casos de uso, requerimientos, pantallas o maquetas, el plan de prueba, que es un insumo muy importante en el cual tú tienes una guía de cómo implementar tus diseños. Los entregables es un punto importante, como el testware, las matrices de prueba, los casos de prueba, los scripts de pruebas y los datos de prueba. Son los entregables que genera un diseñador de prueba de software y los vamos a hablar aquí en este entrenamiento para que tú tengas claro cuáles son los entregables que debes de generar y los objetivos del diseño de pruebas que se busca, como cobertura de pruebas, niveles de diseño de prueba, eliminar la redundancia, generar reusabilidad para el retorno de inversión. Y vamos a hablar también sobre los procesos para diseñar la prueba, que es la revisión de los insumos, tener técnicas de diseño de pruebas formales o técnicas de derivación de casos de prueba formales, generación de casos de prueba, retroalimentación de un usuario normativo o un experto en el negocio, tener ajustes a la cobertura. También vamos a hablar sobre las matrices de prueba, de la matriz de casos de prueba funcional, la que haces como área de testing. Vamos a ver una plantilla, un ejemplo de la matriz de casos de prueba. Vamos a ver esa matriz de casos de prueba funcional y vamos a ver una matriz de casos de prueba unitarias, cómo se genera para el área de desarrollo. Vamos a hablar de los requerimientos escondidos, de los que no se hablan, de los que tenemos que buscar como tester y tratar de plasmarlos en nuestros diseños de casos de prueba para ampliar nuestra cobertura. También vamos a hablar de técnicas de diseño de casos de prueba formales, como valores al límite, tablas de partición equivalentes, tablas de decisión binarias, tablas de decisión no binarias. Vamos a hablar sobre diseño de prueba ágil, como pruebas exploratorias, mapas mentales, diseño de datos estáticos y dinámicos. Vamos a hablar sobre la gestión del diseño, como la estimación, el ciclo de vida de un diseño. Vamos a hablar sobre defectos estáticos, cómo se documentan, qué son, cómo se digieren, cómo se plasman, sobre herramientas para el diseño, que es la gestión de casos de prueba. Y además vamos a hablar sobre los niveles de servicio, SLAs e indicadores, como los niveles de servicio, métricas o indicadores. Bien, pues este es el temario de lo que vamos a estar viendo durante este entrenamiento, durante estos videos, para que puedas tener tú bien claro cómo presentarte como un diseñador de casos de prueba o un ingeniero de diseño de prueba de software con todas las bases y con todos los conocimientos necesarios para poder aplicarlos de la mejor manera. El tiempo para las oportunidades. Tú sales de la universidad, solicitas empleo, te capacitan, empiezas a obtener experiencia, sigue pasando el tiempo y manejas una diversidad en herramientas, en metodologías, procesos, técnicas. Posteriormente te nace la inquietud de buscar una certificación o la empresa te lleva a buscar una certificación y la buscas, la presentas y la obtienes. Y sigues entendiendo todavía después de la certificación tu puesto actual hasta tener una mejor oportunidad. Y para este tiempo ya pasaron 2 años. 2 años para poder tener oportunidades, 2 años para poder generar toda esa travesía desde la universidad, buscar empleo, que te capaciten o capacitarte, empezar a obtener experiencia, diversidad de manejo de herramientas, metodologías, buscar una certificación y bueno, buscar obviamente algo mejor porque ya dominaste tu puesto actual y además pues obviamente lo sigues digiriendo y además sigues aprendiendo. Realmente en TI, aquel que dice que ya lo sabe todo es porque ya dejó de aprender. Es muy importante siempre estar abierto a los conocimientos, a cualquier plática que te puede ayudar a contribuir y a perfeccionar. La ruta de crecimiento en la parte de testing, tenemos la universidad como el primer paso. Tú tienes un entrenamiento en la universidad muy base y te dan los cimientos para que tú puedas expandirte hacia las especialidades que tú busques. Tú entras como ejecutor de prueba de software. En este momento empiezas a trabajar, pasan 2 años y te especializas y
buscas la ingeniería de prueba de software, que es el diseñador de prueba de software. Acuérdate que el diseñador es el que genera estos insumos como diseños de casos de prueba para que el ejecutor ejecute los casos de prueba. Posteriormente, después de 2 años, el ingeniero de prueba puede buscar ser líder de prueba, donde ya gestiona la prueba, donde prepara la planeación y el análisis de las pruebas y que además va a liderar al ingeniero de prueba y al ejecutor de prueba. Y después de 2 años o a 4 años puede buscar una gerencia de prueba, donde el gerente puede tener N líderes de prueba. Y acuérdate que el líder de prueba puede tener N ingenieros de prueba o N ejecutores. Entonces, esta organización puedes vivirla a través de 2 a 4 años después de ser líder de prueba, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tú eres un ingeniero de prueba, tú puedes especializarte en pruebas de rendimiento o desempeño, puedes buscar pruebas de automatización, puedes buscar pruebas de seguridad y especializarte en una de estas ramas y buscar una certificación en las herramientas de estas ramas o en el perfil de estas ramas para poder generar mayor crecimiento profesional en las áreas de testing. Y finalmente buscar ser un consultor. El consultor es aquel que ya vivió todos estos roles, todos estos perfiles y que tiene todas las habilidades para poderles darle un coaching, para poder darles un entrenamiento, para poderles darle una guía, implementar mejores prácticas, metodologías, procesos, establecer todas las formas de trabajo y además pues las lecciones aprendidas, aplicarlas para que no pasen las cosas malas o erróneas que pues, el consultor ya vivió en el pasado, que el mínimo el consultor debe tener unos 10 a 15 años de experiencia en testing para que pueda generar una buena experiencia y aplicarla adecuadamente en toda una organización. Las actividades del diseñador de pruebas, pues obviamente el diseñador de prueba se te asigna en un nuevo proyecto. Entonces tú lo que tienes que hacer inmediatamente pues es buscar los insumos que necesitas y revisarlos. Obviamente tienes que buscar la metodología, identificar cuáles son los insumos que tienes que recibir y obviamente revisarlos. Y tienes que validar los accesos a los repositorios, a los aplicativos del proyecto que vas a diseñar. Entonces, si no hay aplicativos o si no hay repositorios, búscalos y también investiga o genera el repositorio, porque en algún momento tienes que colocar toda la información o entregables que vas generando en algún lugar centralizado. El acceso al aplicativo es para que tengas una orientación. Si no está el aplicativo, busca un mockup, una maqueta, alguna guía, alguna plantilla que identifique cuál es el flujo de navegación del aplicativo. Y si existe pide los accesos, usuario y password para que puedas acceder, navegar y entenderlo. Al final, tienes que pedir que te expliquen y que te transfieran conocimiento de ese proyecto o del impacto en ese aplicativo para que puedas generar un mejor diseño. Posteriormente revisas tener requerimientos, casos de uso o escenarios para que puedas plasmar y entender cómo funciona el aplicativo, cuáles son los impactos, hacer un análisis de esos impactos, leer los casos de uso, validar su navegación y poder plasmarlos en diseños. Posteriormente revisas el plan de diseño y las reglas del diseño. En el plan de prueba generalmente vienen cuáles son las técnicas que se te recomiendan para aplicar en este proyecto y las reglas de diseño que tienes que aplicar y a cuáles te tienes que someter en tus diseños, porque hay políticas de diseños de casos de prueba, que también vamos a hablar de esto, y además, bueno, pues revisarlas es muy importante y esperar la señal del líder de pruebas para empezar a diseñar los casos de prueba. Entonces, cuando tengas el visto bueno de tu líder, entonces ya agarras los insumos, los tomas, los empiezas a desmenuzar y empiezas a plasmarlo ya sea en una herramienta de gestión de pruebas, ya sea en tu matriz de hoja de cálculo de casos de prueba. Entonces empiezas los diseños de casos de prueba siguiendo el plan de diseño. Documentas los diseños en una herramienta o en una matriz de casos de prueba, que es lo que ya había comentado, pero que es importante que el plan de prueba o el plan de diseño te especifique si vas a poner la matriz de casos de prueba en una hoja de cálculo o en una herramienta de gestión de pruebas y que te diga la ruta o en qué proyecto vas a documentarlos. Y además almacenar los diseños en la ruta oficial del proyecto o en la herramienta de gestión de pruebas para que estén en un repositorio oficial y que puedan ser buscados o traceados en cualquier momento para poder ser reutilizados. Y que los ejecutores de prueba, cuando vayan a ejecutar, valga la redundancia, pues obviamente sepan cuál es la ruta, hacia dónde llegar
para tomar los diseños y empezar a ejecutarlos. Si hay un defecto estático, si hay alguna redundancia, si hay algún hueco, algo mal entendido, una ambigüedad, pues lo vas a registrar como un defecto en la herramienta de gestión de defectos o tracking de defectos y lo vas a enviar al analista de pruebas o quien esté a cargo en el lado de desarrollo, y es quien documenta los requerimientos, los casos de uso, y que está de la mano con toda esta especificación de los insumos que nos han entregado para diseñar los casos de prueba. Entonces es importante que documentes en la herramienta de gestión de defectos los hallazgos estáticos. Si no hay ningún defecto, entonces el caso de prueba está pasado. Si hay dudas en el diseño, las revisas con el líder de pruebas o con algún experto en el negocio para aclarar los procedimientos matemáticos, los flujos de navegación del aplicativo, el proceso de negocio, para que ellos te ayuden a determinar cuáles son los datos dinámicos, estáticos, el paso a paso del script de pruebas o las rutas de cobertura, para que te quede bien claro y no dejes pasar más de 1 hora o 15 minutos si hay dudas, para aclararlas, para que tú puedas tener una producción importante en tus diseños de casos de prueba. Tienes que asegurar los entregables que estén terminados, que estén bien almacenados y documentados. Los insumos para el diseño de casos de prueba puede ser un repositorio de diseño de casos de prueba, donde los vas a almacenar, el tipo de diseño que vas a aplicar, la ruta de los insumos, dónde están, dónde los vas a tomar para que los puedas utilizar, el plan de prueba, dónde está para ver el plan de diseño, los procesos y procedimientos a aplicar, las políticas, las reglas del proyecto y de diseño, el usuario normativo o experto en el negocio con el que te puedes apoyar, la ruta de casos de prueba en la herramienta de gestión de pruebas, dónde está el testware para generar esa reusabilidad, las políticas de uso del testware, quién es el responsable del mismo, las plantillas de diseño, ya sea en una hoja de cálculo o en una herramienta de gestión de pruebas, las rutas del aplicativo con usuarios y claves de acceso para poder trabajar los diseños y entenderlo de una mejor manera viendo el aplicativo funcionando. Y esta información nos ayuda a generar entregables como los casos de prueba que ya estén documentados o derivados en una herramienta de gestión o en hojas de cálculo, en una matriz de prueba de software, documentar de los defectos estáticos y obviamente tenerlos en la herramienta de gestión de defectos o tracking de bugs, y además generar mapas mentales si son necesarios para poder generar esas rutas y bajarlas a blanco y negro como si fueran rutas críticas, alternas, excepcionales y todas las derivaciones y ramas que puede tener el aplicativo, y para mejorar la cobertura de pruebas. Y además la matriz de UAT, que es la matriz de User Acceptance Test, que es la pruebas de aceptación de usuario, donde colocamos únicamente casos de prueba críticos y del negocio para que el usuario pueda generar su prueba de una manera más organizada, y es obviamente dándole la guía para que lo haga, y eso es parte de los entregables del diseñador de prueba de software. Y obviamente tener un visto bueno del usuario sobre nuestra matriz de prueba y sobre su matriz de UAT para garantizar una mejor cobertura. Acuérdate que el usuario tiene una mayor visión en lo que es la parte de la funcionalidad del aplicativo, los impactos. Entonces, cuando él observe tu matriz, pues obviamente va a determinar dónde hay huecos, dónde hay cosas sin probar, y te va a recomendar, mira, aplícale más esfuerzo a esta funcionalidad, a este módulo que no lo has visto. Entonces tu cobertura empieza a ampliarse. Entonces siempre el visto bueno del usuario es importante, así que no dejes esta parte fuera, y si no está en el proceso, tú aplícalo como una buena práctica. Este es el perfil del diseñador de prueba de software.